Filipenses capítulo 4, los versículos del 10 al 20, dice así la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre bendito, Padre eterno, alabado Señor y exaltado sea tu nombre, Dios. Engrandecido sea tu nombre, Dios, en medio nuestro en esta mañana. Toma tu palabra, Señor, toma nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea que la aplique. Nos ponemos en tus manos, Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la carta a los filipenses. Esta ciudad de Filipos en el siglo IV fue conquistado por Felipe II, quien era el padre de Alejandro el Grande. Esta ciudad inicialmente su nombre se llamaba Crénides, que significa pequeña fuente. Y en el año IV entonces adquiere el nombre, como resultado de la conquista de Felipe II, de Filipos. Uno de los acontecimientos más notables que fue la batalla que se libró en Filipos, donde las fuerzas de Antonio y Octavio derrotaron a las fuerzas de Brutus y Casio en la batalla de Filipos, y de esta manera terminaron con la República Romana. El modelo que imperaba en Filipos era un modelo república romana. Cuando sucede esta batalla, entonces, la ciudad pasa a ser, o ya deja el modelo de república y se convierte en lo que es el Imperio Romano. Esta ciudad, en el año 46, cuando se libró esta batalla, muchos de las personas del ejército romano son los que son movidos a esta ciudad para habitarla. Una gran cantidad de personas del ejército romano formado con una formación militar, con un concepto helénico y con mucha influencia de las enseñanzas de los estoicos. Esta ciudad se encuentra en su mayoría poblada por personas gentiles en su mayoría. Muestra de ello es que en esta ciudad no encontramos que había una sinagoga cuando Pablo empieza su predicación allí, sino que las mujeres se encontraban haciendo la oración precisamente en la orilla del río. Y allí empieza Pablo su predicación. La carta está dirigida por el apóstol Pablo y el año de redacción de esta carta se encuentra entre el año 61 al 63, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Esta carta aborda el tema del gozo, va a hablar mucho de lo que es el gozo,
va a hablar de lo que es el Evangelio y va a resaltar en gran manera de lo que es la vida cristiana victoriosa o la vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a este verso, el verso 10, que encontramos, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo, cuando le escribe a estos hermanos, aun cuando esta carta tiene un carácter personal, un carácter no con mucha formación, quizás doctrinar, pero sí Pablo va a aprovechar la ocasión para agradecer a estos hermanos y a la vez contrarrestar muchas influencias de la cosmovisión de la ciudad, de los habitantes en esta ciudad. La cosmovisión que imperaba en aquel lugar era totalmente opuesta a lo que Dios demanda de los creyentes. Y a través de los tiempos nosotros hemos visto que lo mismo sucede en nuestro día a día. La cosmovisión del mundo es totalmente opuesta a la cosmovisión de Dios. Por lo que Pablo, aun cuando va a agradecer a estos hermanos, de lo que ellos le enviaron, Pablo también va a tomar oportunidad para corregir, para poner a estos hermanos con su corazón, con su fuerza, que sea única y exclusivamente en Cristo Jesús. El versículo 10 entonces dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido. Lo primero que podemos ver de Pablo aquí es que él está contento, él está alegre con lo que ha recibido de los hermanos de Filipos. Pablo no quiere que su agradecimiento quede en el anonimato, sino que los exalta y dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pablo reconoce el regalo que le dan, engrandece, se goza, pero dice que su gozo es en el Señor. Lo segundo que podemos ver de este versículo es la actitud que tenían estos hermanos con relación a la que le enviaron al Señor. Fíjense cómo dice la parte B del versículo, lo cual también estabais solícitos. Estos hermanos en Filipo, a pesar de estar en una condición quizás no la mejor, pero estaban dispuestos, estaban totalmente anhelando poder servir al apóstol Pablo en alguna manera. Dice, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera me gocé, pero ustedes siempre estuvieron solícitos. Pablo reconoce que la actitud que tienen estos hermanos es una sed de poder suplir al apóstol como si de eso dependiera su satisfacción personal. Lo primero, el hecho de recibir esta actitud que tienen estos hermanos aquí de Filipo nos lleva a nosotros también a preguntarnos qué tipo de actitud tenemos nosotros cuando estamos sirviendo a alguien. ¿Hay anhelo ardiente en nuestro corazón de poder servir a alguien? ¿Estamos buscando siempre oportunidad de poder dar o darnos a nosotros mismos para el ministerio? Dice, en gran manera me gocé, pero la actitud que tenían estos hermanos de Filipo es una actitud que demuestra un ardiente anhelo de servir. Ellos estaban buscando la oportunidad de servir. La pregunta sería entonces para nosotros, ¿estás buscando servir? Cuando uno busca servir, lo más seguro que tú vas a encontrar servir. Cuando tu anhelo de terminar tu profesión, si tú te fijas, tú te esfuerzas por hacerlo, tú buscas toda la oportunidad que te lleven a lograr tu meta, tu objetivo. Para servir al Señor entonces no es diferente.
Estas personas buscaban oportunidad continuamente para servir. ¿Está buscando servir? Dice, estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. La oportunidad de estos hermanos quizás se veía entorpecida de servir a Pablo por lo constante viaje. Pero no olvidemos también que la distancia que existía en los viajes que Pablo hacía constantemente le impedía también tener un lugar fijo donde éste se encontrara. Y desplazarse a caerle atrás quizá al apóstol Pablo no era tarea fácil. No había un lugar donde, mira, aquí es que está. Y de aquí a que fueran a llegar y volver otra vez, probablemente ya el apóstol Pablo ya no estaba en aquel lugar. Hermanos que estaban solícitos, pero que le faltaba la oportunidad. El versículo 11. Pablo exalta lo que ha recibido de estos hermanos y reconoce la actitud que hay en los corazones de estos hermanos. Pero Pablo, en el versículo 11, en cierta manera, aun cuando engrandece lo que ellos han hecho, va, como quien dice, a desinflar lo que le ha dicho. Miren cómo dice el versículo 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo no digo eso, hermano, que yo estoy contento por lo que he recibido, que yo estoy gozoso en el Señor. No es porque yo tengo escasez. No es por eso. No es por eso. Dice el versículo, la parte B, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando nosotros vemos el currículum del apóstol Pablo en Corintios, 2 de Corintios capítulo 11, vamos allá brevemente. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando dice, he aprendido a contentarme, no es el resultado de una meditación profunda en su interior. No es el resultado tampoco de una autoestima elevada de sí mismo. Él dice, yo he tenido que aprender a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y el versículo capítulo 11, 2 de Corintios, de los versículos 22 hasta el 29, dice, son hebreos, el versículo 23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto es una porción realmente de lo que Pablo tuvo que ser sometido. Pablo tuvo que ser discipulado para poder llegar a decir esta palabra que está diciendo. Yo no digo porque yo tengo escasez. Pues mira mi currículum, ¿cuál es? Yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
no es que la agobiante situación en la que se encontraba el apóstol Pablo le llevó a decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vimos entonces cuál es el currículum que tiene el apóstol Pablo. Pablo entonces muestra las razones por las cuales él no dice esto porque tenga necesidad. Ha aprendido a contentarse. No es el resultado de un trabajo fácil. No es el resultado de una vida confortable y cómoda la que ha hecho que Pablo pueda decir esto. Él tuvo que aprender. Él tuvo que ser sometido a prueba. Él tuvo que padecer. Él tuvo que en completa dependencia de Cristo padecer todo esto. ¿Tú has padecido así? ¿Tu currículum dice eso? El apóstol Pablo entonces, los versículos 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo también aborda aquí lo que es la abundancia. O sea, no solamente yo he tenido necesidad. Y muchas veces podemos pensar que las necesidades son el único obstáculo para nosotros tener un servicio a Dios. Son los obstáculos más grandes que podemos ver. Muchas veces creemos que son únicamente las necesidades. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona aquí también que la abundancia puede ser un obstáculo para tu servicio. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Allí cuando se le está recordando la ley, pueblo de Israel, el capítulo 8, los versos 11 en adelante dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacie, y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de casa de servidumbre. Hermano, la abundancia puede desviar tu corazón. Puede crear orgullo en ti. Estar muy cómodo, estar en completa dependencia de tu riqueza puede ser un obstáculo para glorificar el nombre de Dios. No lo digo porque tenga escasez. No es solamente la escasez. No lo digo porque tenga abundancia tampoco. La abundancia se opone. Si hay algo que compite, que nosotros vemos en la Escritura, no podéis servir a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. No se pueden servir. Fíjense que de ningún otro pecado, vamos a decir, o de ningún otro elemento que hace desviar nuestro corazón, solamente con la riqueza se compara nuestro servicio a Dios. Tú no puedes servir a Dios y a la riqueza. Tú no puedes pretender una vida confortable sin padecimiento por Cristo Jesús. Pablo está corrigiendo realmente. Aun cuando está agradeciéndole la dádiva de estos hermanos, Pablo también está poniendo en manifiesto lo que había en el pensamiento de la época en estos hermanos. Los estoicos buscaban una vida elevada. A través de su sabiduría, ellos llegaban a ser más grandes que Dios, según ellos. Y estaban totalmente satisfechos por esto. Y Pablo utiliza ese mismo lenguaje de ellos. Y lo que va a decir en el versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí este versículo es central en todo el pasaje.
la voz activa que utiliza el verbo, cuando dice el poder, el verbo puedo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa voz activa se enfoca en la suficiencia de la palabra y la preposición en como objeto dativo en. Esta palabra traducida en tiene un objeto dativo, es decir, se puede traducir como en unión con. Todo lo puedo en unión con, o puede ser traducido también cuando unido con, o en conexión con, o a través de, o también puede ser traducido por medio de. Es decir, que la proposición señala la fuente de la fuerza de Pablo. Es por medio de la unión con Cristo. Es quien le da la fortaleza. Este versículo puede ser traducido de la siguiente manera. Soy fuerte, capaz de hacer frente a todo a través de aquel que me fortalece. Soy fuerte, capaz de hacer frente a todo a través de aquel que me fortalece. Más que elevar al ser humano, este versículo lo que va a elevar realmente es en Cristo. Yo puedo hacer eso, pero es porque estoy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo muchas veces lo malutilizamos o escuchamos personas que hacen un mal uso de él. ¿Tú quieres una casa? Tú todo lo puedes en Cristo. Sin embargo, esa no es la connotación del pasaje. Tenemos que verlo en su contexto. Pablo ha aprendido a contentarse, pero ha aprendido a través de que de padecimiento constante, de sufrimiento, haciendo la obra del ministerio. Y miren, si hay algo que se ve claramente en este pasaje, es lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que no dice, todo lo puedo en Cristo que me libra de. No es eso lo que dice. Y como creyentes, cuando nos vemos sometidos en muchas presiones, en necesidades, en enfermedades, ¿sabe qué queremos nosotros? Líbrame, Señor. Esto está fuerte, Dios. Ayúdame ahí, líbrame de esto. Sin embargo, el pasaje dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las enfermedades actualmente están arropando nuestra sociedad. Yo no sé si usted conoce a una familia que no tenga enfermo, pero yo prácticamente no conozco una familia que no tenga a alguien que padezca algo, de alguna enfermedad terminal, algo ya que... ¿Puede esa persona tomar este pasaje y decir, todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece? Estando postrado allí en su enfermedad, en su necesidad, que no tiene para esto, para aquello, ni para lo otro. Claro que sí, mi hermano. Cristo no te promete librarte de esto. Cristo promete fortalecerte a través de la unión que tú tienes con Él para enfrentar la situación por la cual tú estás atravesando. Todo lo podemos en Cristo. Él es quien hace posible que día a día tú te levantes cansado, agobiado, trabajes, eduque hijos, con achaque, con esto, con aquello. Él es que hace posible que a pesar de todo eso que tú haces, si lo haces en unión con Cristo, tú estás glorificando y honrando su nombre. Todo lo podemos en Cristo. Él es quien nos fortalece. El versículo entonces, el apóstol Pablo le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Pablo va a volver a hacer un contraste, ¿verdad? Sin embargo,
bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él le dice, mira, yo quiero que ustedes entiendan algo. Cristo me fortalece. Yo he pasado todo eso que he pasado, pero yo he sido fortalecido por Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que ustedes han enviado para mis necesidades no tenga sentido o no tenga valor. Pablo le dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste en participar conmigo. Pablo está hablando como que estos hermanos estaban hombro con él cuando él pasaba por estas necesidades y su colaboración llegaba al apóstol Pablo. Es como si Dios puso a estos hermanos como muleta del apóstol Pablo mientras pasaba estas necesidades. Participar tiene que ver con estar ahí, con decir estoy presente. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pablo le dice, ustedes hicieron bien en dar. Ustedes hicieron bien en estar conmigo en mis tribulaciones. Ustedes hacen bien en ayudar a aquellos que se esfuerzan por avanzar al reino de los cielos. Y le dice en el versículo 15, la exclusividad de estos hermanos en la ayuda brindada al apóstol Pablo. Fíjense, Pablo lo va a resaltar nuevamente. Dice, vosotros solos. Cuando yo salí de Filipo, Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo utiliza una metáfora aquí, tomada de lo que es el comercio, dar y recibir, lo cual va a ampliar más adelante para que veamos qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice dar y recibir. Pablo muestra la exclusividad de estos hermanos, que no se quedaron solamente mientras Pablo estaba con ellos en Filipo, sino que cuando Pablo también salió de Filipo, estas personas también estuvieron ayudando al ministerio del apóstol Pablo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El versículo 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La gentileza de estos hermanos, Pablo la reconoce. Y Pablo habla como un padre a su hijo, que quiere enseñarle que lo que ellos hacen está muy bien, pero tiene que corregir también las influencias con las que puede tener como consecuencia del servicio que ellos prestan al apóstol Pablo. Pongo un ejemplo. Imagínense a alguien que dice, yo hago todo bien, excelentemente bien siempre. Esto yo lo hago excelente, así no, así es que va, espérate, estoy un chin doblado, endereza un chin, ahí está. Tú ves, hay que darle a alguien, yo voy y le doy. Yo estoy en todo. En cierta manera, Pablo está cuidando a estos hermanos de que el orgullo invada su ser y lo inunde. En este versículo, él vuelve a resaltarlo, el trabajo de estos hermanos. Él lo vuelve a resaltar. Y ahora nuevamente retoma y le dice, miren, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y le muestra la exclusividad de ellos y que no se limitaron solamente mientras estaba alrededor, sino que solícitamente buscaban oportunidad para servir a las necesidades del apóstol Pablo. El versículo 17 entonces Pablo nuevamente va a desinflar a estos hermanos que ha elevado. Parece un sub y baja, ¿verdad? Le dice, no es que busque dádiva. O sea, yo no digo esto resaltando su característica. No es porque yo estoy buscando ser beneficiado única y exclusivamente de ustedes. No es por eso que yo lo digo.
No es que busque dádiva, yo no estoy buscando dádiva. Y nosotros conocemos que en el ministerio del apóstol Pablo, si de algo él se cuidaba, era precisamente de recibir. A otras iglesias le dijo, no, ustedes no dieron, yo trabajé con mi mano. Y a otra iglesia por igual, Colosenses, a los Corintios. No, ustedes no me han sustentado. Yo tengo derecho a que ustedes me sustenten, pero no. Y Pablo aquí le dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pablo estaba seguro de que su obra en el ministerio, realizado en Filipo, estaba dando fruto. Pero también Pablo procuraba que los frutos de los filipenses sean aumentados. Participar con Pablo no solo le hacía un fiel compañero en la tribulación, sino que también su fruto aumentaba. El apóstol no solo se preocupaba por sí mismo, sino que reconoce que el dejar ser servido por los filipenses, también para ello iba a producir fruto que abundaran en su cuenta. Dejarse servir por otro. Miren, a veces, cuando nosotros tenemos que dar, es sumamente fácil, a veces. Pero cuando recibimos de otras personas, muchas veces, quizás usted lo toma de la mejor manera, ciertamente. Sí, mira, me dieron, ay, qué bueno. Oye, llegó contento. Sin embargo, para ponerle un ejemplo, en una ocasión un joven, una señora recién convertido, una señora le había otorgado unos pantalones, vamos a decir, de su hijo. Este joven recién convertido, esta persona le regala a este nuevo creyente, se puede decir, unos pantalones de un size más grande para que lo arregle, para que venga a la congregación, a la iglesia. Cuando el joven recibe este obsequio que le he dado, suceden dos cosas en la vida de este joven. Lo primero es, se ofende grandemente. Oh, pero es que yo tengo tanta necesidad que me tengan que dar eso. Ah, pero es que yo estoy mal vestido. Ella se encontró que yo estaba mal vestido. Oh, pero mira, pero señores, se ofendió porque le dieron en primera instancia. Luego, este joven, contemplando el regalo, se da cuenta que esta es una gran manifestación de amor de Dios hacia él a través de esta persona con la dádiva que ha recibido. ¿Cómo cambió su corazón? ¿Cómo fue transformado? ¿Cómo fue su primer afecto entregado de parte de Dios a través de esta dádiva? Y esa persona, ese joven soy yo, y esa señora es nuestra hermana Dorca. El primer afecto, hermano, que yo recibí de alguien creyente de esta congregación fue a través de ese regalo. Frutos que abunden en vuestra cuenta. Usted glorifica el nombre de Dios cuando usted recibe con agrado, como de parte de Dios, lo que otra persona también le está dando. El pasaje entonces, el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren, Pablo estaba sumamente satisfecho con lo que había recibido. Y él estaba consciente de que eso que recibió habría de producir
muchos frutos a la cuenta de estos hermanos. Y lo que él dice en estos pasajes, pero todo lo he recibido. Pablo lo ve como que esto viene de parte de Dios. Todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio perfecto, agradable a Dios. Esa exclamación tiene que ver en el Antiguo Testamento, cuando la ofrenda que era ofrecida por el sacerdote era aceptada. Y esa ofrenda glorificaba, honraba y exaltaba el nombre de Dios. Fue acepta. Así veía el apóstol Pablo lo que estos hermanos le habían enviado. Hermano, ¿cómo tú ves lo que Dios te provee? ¿De qué manera lo ves? ¿Tú te quejas con lo que Dios te ha dado? ¿Tú vives inconforme con lo que Dios ha permitido en tu vida? ¿O tú estás sumamente agradecido por lo que Dios te ha dado? Dice entonces el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues. Si algo va a hacer el apóstol Pablo aquí, es algo que en el día de hoy el liderazgo que existe se mide por la cantidad de influencia que tienen los hombres que sirven a Dios sobre el pueblo. El liderazgo se define, liderazgo igual a ¿qué? Influencia. La capacidad de influir sobre otros. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la Escritura realmente el liderazgo ejercido por Moisés, y cuando vemos que la Biblia se refiere a Moisés, no dice el líder Moisés, no es así que lo dice, dice el siervo, aquel que sirve, aquel que sirve, es un siervo, no es un líder. Y la influencia que ejercía Moisés en la misión encomendada a él, lo que va a hacer, la manera como va a influenciar es de lo que Dios hace, no de lo que Moisés hacía. Se recuerda lo que Dios hacía, no lo que Moisés hacía. Es decir, su figura como tal, como líder, no era lo que resaltaba en la vida de Moisés. Lo que resaltaba era el Dios Todopoderoso que le sacó de la tierra de Egipto. Pablo va a decirle a estos hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Pablo tiene el conocimiento de que las escuelas filosóficas de la época, los principales exponentes de este movimiento filosófico, se inmortalizaban cuando sus discípulos propagaban sus enseñanzas. Sus discípulos promovían lo que recibieron. Y ellos entonces eran exaltados, ellos eran engrandecidos. Claro está, este maestro o este filósofo tenía que darle conocimiento a su discípulo, pero dejarle la intención de que siempre el discípulo volviera a él para ser enseñado. Muy pocos de ellos superaron, vamos a decir en cierta forma, a su maestro. Siempre fueron discípulos, siempre se mantuvieron allá. Y el liderazgo, o quien se veía como el padre de todo, ¿verdad? Nosotros conocemos a Platón, Aristóteles, como consecuencia de la influencia
de sus escuelas. Pablo aquí entonces en este versículo dice, mi Dios pues. Pablo va a concentrar la atención de estos hermanos que están allí en Filipo y lo va a recomendar no a él, no a su ministerio, no a su padecimiento, no al hecho de que él lo puede todo en Cristo, sino que lo va a concentrar todo diciéndole, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria a través de la persona de Jesucristo. Hermano, la influencia nuestra debe de ser magnificar a Cristo, no a nosotros, no nuestro servicio como tal, no nuestro ministerio como tal, sino la obra que Dios ha hecho en un vaso de barro que somos tú y yo. Eso es lo que debe ser exaltado. Que cuando las personas te vean a ti no digan, oye, qué creyente. Oye, es un cristiano de verdad, mira, tú ves. Oye, pero ese tipo es perfecto. No, no es eso. Que cuando las personas te vean a ti digan, ese le sirve a Dios. Ese es un siervo de Dios. Mi Dios, pues, suplirá. Dios es el que puede suplir las necesidades de su pueblo. Dios es el que conoce tu corazón, tu padecimiento, por lo cual tú estás atravesando. Dios es el que lo conoce. Y Él es el que va a suplir conforme a sus riquezas en gloria a través de la persona de Cristo Jesús. Pablo entonces concluye esta carta o este pasaje con una doxología donde dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, que nuestras vidas, que nuestro ministerio, que nuestro servicio a Dios, cuando sean observados por las personas puedan decir, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos.